Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauda Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, greetings to everyone again from Poland. Entonces saludo nuevamente a todos desde Polonia, which is just today lightly covered in snow. Hoy está levemente cubierto de nieve. And today I did my morning walk and saw 3 deer in the forest, so that's auspicious. Y esta mañana hice mi caminata matutina de todos los días y vi 3 ciervos en el bosque, lo cual es muy auspicioso. At least I think it's auspicious. It seemed auspicious. Por lo menos yo creo que es auspicioso o se ve como auspicioso. So we're going to be continuing to discuss Srimad-Bhagavatam Canto 4. We'll be discussing chapter 25. Entonces continuaremos con nuestra discusión acerca del Srimad-Bhagavatam. Hoy nos toca el canto 4, capítulo 25. But before we start, we have some questions sent by Srimati Ishwari Devidasi from Peru. Pero primero, antes de comenzar, tenemos algunas preguntas de la madre Ishwari de Perú. And so we'll go through these quickly. She has 6 questions altogether. Let's see. Entonces tiene 6 preguntas la madre, todas juntas. Veremos ahora. Vamos a tratar de ir rápidamente sobre esto para empezar el tema de hoy. And these are from chapter 24, the prayers of Lord Shiva or the song sung by Lord Shiva. Estas son las del capítulo número 24, las preguntas es acerca de la canción del señor Shiva. So the first question is in verse 15. Prabhupada explains not only should one meditate on the order of the Guru, but one should find the means by which to perfectly worship and execute that order. En el significado del texto número 15, Srila Prabhupada dice que uno no solamente debe meditar en la orden del Guru, sino también tratar de obtener todos los medios para llevar esta a cabo perfectamente. So she wants to know what is my advice from my experience as a spiritual master with regard to this. Entonces ella quisiera saber cuál es mi experiencia o cuál es mi consejo, dada mi experiencia como maestro espiritual con respecto a este tema. I guess the basic point is Prabhupada... Excuse, we lost contact. Perdimos contacto, Manibanda. Hay un problema. No. Creo que es de Periscope. ¿Se cortó la transmisión de Periscope?
Sí, creo que se cortó. Se cortó y voy a tratar de recuperarla. Yo la veo en directo, Prabhu, ¿eh? Yo estoy viéndolo en vivo en este momento a Guru Maharaj. Ok, entonces mío. Hare Krishna, disculpa. Yes, please continue, Guru Maharaj. Are you broadcasting now? Everything is okay, I think. Okay. I can see you. Jai. So, first point Yes. I would make is that Prabhupada is just emphasizing meditation is not enough. El primer punto que quisiera marcar con respecto a esto es que Prabhupada enfatiza de que la meditación no es suficiente. There should also be some action. También debe haber acción. And to act, to execute the order, we have to use our intelligence. Y para actuar, para ejecutar esa orden, debemos utilizar nuestra inteligencia. For example, Srila Prabhupada said, please distribute my books. Por ejemplo, si la Prabhupada nos dice, distribuyan mis libros. So then devotees had to figure out how to distribute the books. Entonces luego los devotos tienen que ingeniárselas para ver de qué manera distribuir los libros. Que manera. Yeah. So, I don't know what to say. We each have our own experience, how we have realized to try to serve Srila Prabhupada. No sé mucho qué decir al respecto. Cada uno tiene su propia manera de darse cuenta o de realizar de qué manera puede servir así la Prabhupada. But I think a general principle that's useful is be ready to take some risk. Pero creo que el principio general sería, estén listos para tomar ciertos riesgos. If we expect to be successful, we must also act in such a way that we're taking some risk. Si queremos que esto sea exitoso, debemos actuar de alguna manera en la que obviamente tenemos que tomar ciertos riesgos. And we should also be ready for failure. Y también tenemos que estar listos para fallar, para fracasar. Because Krishna says in the Gita, in whether success or failure, we should be equiposed, we should be balanced in our mind. Porque Krishna nos dice en el Bhagavad Gita que sea tanto frente al fracaso como al éxito, debemos mantenernos ecuánimes en estas dos situaciones. Yeah, so I'll leave at that basic point and go to number 2, which is from verse 25 and verse 36, mentioning total surrender, and that demigods like Surya and Shiva help us to advance. Dice que la siguiente pregunta es acerca del verso número 24 y número 35 y habla de la rendición total y de cómo semidioses como Shiva nos está ayudando para esto. And she says, currently some devotees, being advised by astrologers, perform fasting and chant mantras to improve some aspect of their lives. Y de cómo algunos devotos están siendo aconsejados por astrólogos de llevar adelante ciertos ayunos o recitar ciertos mantras y para avanzar más rápidamente en este aspecto. So the question is if I can give some advice about this. Entonces la pregunta es si yo puedo dar algún consejo acerca de esto. Well, first thing is I'm myself not an astrologer. Lo primero que debo decir es que yo mismo no soy un astrólogo. And I'm not personally one to spend a lot of attention, give attention to what astrologers say. Y
Y yo personalmente no soy una persona que le dé demasiada atención o utilice demasiado tiempo en ver qué es lo que los astrólogos dicen. I have consulted maybe 2 or 3 times. Los he consultado tal vez 2 o 3 veces, sí. But I think the best advice that astrologers give is to become more dedicated in service and in our practices that we have. Pero creo que el mejor consejo que pueden dar los astrólogos es que nos volvamos dedicados en el servicio y en la práctica que nosotros estamos llevando adelante. But I don't want to say that this kind of advice is wrong, to chant this mantra or whatever, or do this fasting. Pero no quiere decir que esté mal el consejo que ellos nos den acerca de cantar tal determinado mantra o hacer tal tipo de ayuno. Because it might be advice similar to advice of a medical doctor. Porque es muy similar al consejo que puede darnos un doctor, un médico. And for medical activity, medical practice, Srila Prabhupada's comment was, whatever works. Y entonces, con respecto a la práctica de la medicina, el consejo o lo que decía Srila Prabhupada al respecto era que cualquier cosa que funcione está bien. Whichever type of medicine you use, if it works, then it's good. Cualquier tipo de medicina que uses, si funciona, eso es bueno. But I would say the danger is to have more faith in the astrologer than in the guru. That can be a problem. Pero creo que el peligro podría ser tener más fe en el astrólogo que en el guru. Eso sería entonces un problema. Okay. Question 3 from text 39. It's mentioned that one can engage in Krishna devotional service even if one desires it without the sanction of Krishna. So what do we jivas really do? Okay. Entonces, la pregunta, can you repeat the question? I didn't understood the meaning, the whole question. I can only read what it says. It is mentioned. Okay. I understand. It is mentioned that no one can engage in Krishna devotional service, even if one desires it, without the sanction of Krishna. Dice que nadie puede ocuparse en servicio devocional, incluso deseándolo, sin obtener la sanción o la bendición de Krishna. So, what do we jivas actually do? Entonces, ¿qué es lo que nosotros jivas realmente hacemos? Essentially, we desire, and then Krishna sanctions. Krishna responds to desire, but the point is that the desire by itself is not going to make it happen. Nosotros esencialmente deseamos y luego Krishna responde y complace nuestros deseos. Pero la esencia es que en realidad el solo deseo no va a producir ningún resultado, no llega a ningún lado. So it's a combination of our desire and Krishna's blessing. Entonces es una combinación entre nuestro deseo y las bendiciones de Krishna. A happy combination. Una feliz combinación. Okay, question 4. Texts 45 and 46 mentions about Pancharatra and Bhagavata Vidhi. Entonces, la siguiente pregunta de los versos 45 y 46 habla acerca del Pancharatra y de Pancharatra and Bhagavata Vidhi. Y el Bhagavata Vidhi. And then
she asks, in this age, which deity of Krishna is most advisable to worship? Y entonces la pregunta es, en esta era, ¿cuál de las deidades de Krishna es más aconsejable para adorarse? In Pancharatra literature, I don't believe it specifies a specific form. It says worship Vishnu or Narayana. En la tradición Pancharatra, no sé si especifica una forma particular de Krishna. Sí dice que debemos de adorar al Señor Vishnu o Narayana. And in Bhagavata Vidhi, which we get from the Bhagavatam, there is a verse in 3rd canto saying that according to the desire of the devotee, the Lord appears in that form. Y luego, siguiendo la tradición que nos deja el Srimad-Bhagavatam, en el texto, en el canto número 3, hay un verso que dice que de acuerdo al deseo particular del devoto, el Señor toma una forma particular para ser adorado. Which suggests that it's quite inclusive. It's not saying absolutely this form or that form. Lo que sugiere que es un concepto muy inclusivo, porque no dice con exclusividad esta forma u otra forma. But on the other side, it is also said in, I don't know if it's maybe it's Skanda Purana, in telling the pastime of the appearance of Lord Jagannath, that Lord Jagannath especially is the form of the Lord for this age. Pero también está dicho, creo que es en el Skanda Purana, de que la forma del señor Jagannath es la forma que se debe adorar en esta era. So, Jagannath Subhadra Baladev ki jai. Jai. Later, I can show you our Jagannath deities here. We have some, Yes, please. we can show you. Okay. Next question, how can devotees be helped to know their Varna and Ashrama? La siguiente pregunta es, ¿cómo los devotos pueden ser ayudados para descubrir cuál es su Varna y su Ashram? Maybe we should have psychological tests. Tal vez deberíamos tener pruebas psicológicas. Well, as far as Varna goes, I like the advice of my godbrother, His Holiness Vir Krishna Goswami. Con respecto al Varna, quisiera decirles el consejo que me dio mi querido hermano espiritual, Vir Krishna Goswami. He said there's a simple test of what is your Varna. Dijo que hay una prueba muy simple acerca de cuál es tu Varna. He said when you can be absorbed in some activity for 8 hours, 10 hours, 12 hours, and not feel distracted, that is your Varna. Dice, cuando uno puede concentrarse en una actividad por 8 o 10 o 12 horas y puede hacerlo ininterrumpidamente sin distraerse, entonces ese es su Varna. Yeah. And as for ashrama, I don't know if a psychological test would be the right thing for that. Y con respecto al ashram, no sé si una prueba psicológica sería lo más apropiado para ello. Of course, we have this paradox that Prabhupada said, all women should be married and all men should stay brahmachari. Por supuesto tenemos esta paradoja que nos planteó Srila Prabhupada de que todas las mujeres deben casarse y todos los hombres deben permanecer como brahmacharis. So, how to do both? ¿Cómo lograr ambos? I would say in this case, if there is a good astrologer,
the astrologer may be able to help. Diría en este caso de que si hay un buen astrólogo, entonces el astrólogo podría ser de ayuda en un caso así. And that's a big if, whether one has a good astrologer, how to know who is a good astrologer. Y eso es un gran condicionante, es un si hubiera, pero ¿cómo saber si uno es realmente, o sea, si uno está en presencia realmente de un buen astrólogo, ¿no? As I said, I'm not an astrologer, so I can't comment further. Es lo que yo dije previamente. No soy astrólogo y entonces no puedo hacer un comentario más extendido de esto. Okay, last question from text 76. It's mentioned, unless one accepts the dust of the lotus feet of a pure devotee who is free from all material contamination, one cannot enter into the devotional service of the Lord. La siguiente pregunta es la del verso número 75, es la última, y dice de que a menos que uno acepte el polvo de los pies de loto de un Vaishnava que está completamente libre, entonces uno no puede entrar en la plataforma del servicio devocional. And that's quoting from Canto 7, chapter 5, verse 32. Y eso es una cita del Canto 7, de los versos 32. Yes, chapter 5. So, the question is, does this refer to the spiritual master? Entonces la pregunta es, ¿se refiere esto al maestro espiritual, a este devoto al cual debemos entregarnos al polvo de sus pies de loto? And I would say, certainly it can refer to the spiritual master, but it doesn't have to be exclusively one spiritual master. Y la respuesta sería de que sí, ciertamente se refiere al maestro espiritual, pero no exclusivamente al maestro espiritual. Puede hablar también de otra persona. The context of this is in chapter 24, in which Lord Shiva has come and taught this mantra to these young men, the prachetas. El contexto es que en el capítulo número 24, el señor Shiva estaba enseñándole este mantra a los prachetas. So I don't think it specifies that he is thereby becoming their guru, although in one sense he is. Y no creo que lo que él estaba diciendo era específicamente para volverse su guru, sin embargo, en algún sentido lo estaba haciendo. But in our society, ISKCON, we can say there are so many advanced Vaishnavas. We can all benefit from getting the dust from their lotus feet. Pero en nuestra sociedad, en ISKCON, podemos decir que hay muchos Vaishnavas muy avanzados, entonces podemos tomar la ventaja de refugiarnos en el polvo de los pies de loto de todos ellos. If we have some faith that we are indeed receiving mercy in this way, then we will be getting this mercy. Entonces, si nosotros tenemos fe de que vamos a recibir la misericordia actuando de esta manera, entonces ciertamente la misericordia la vamos a recibir. Okay, now we can move on to chapter 25. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar hasta el capítulo número 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam. Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashta Prayeshva Padreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. This chapter is called The Descriptions of the Characteristics of King Puranjana. Este capítulo
se titula en castellano La personalidad del rey Puranjana, o la descripción de la personalidad del rey Puranjana. And we're continuing to hear from Maitreya Rishi, who is speaking to Vidura. Y continuamos escuchando de labios de Maitreya, quien está hablando con Vidura. And he's going to introduce us, not for the first time, but he introduces us to Narada, who's going to be speaking most of this chapter. Bueno, y él aquí nos está introduciendo con Narada, no por primera vez, pero ahora nos está presentando, nos está introduciendo con Narada, quien es el que va a relatar este capítulo. And this is going to be one of the only chapters which is explicitly telling an allegorical story. Y este es uno de los capítulos en donde se va a estar diciendo, o se está relatando explícitamente una historia alegórica. So, in other words, Narada says, I'm going to tell you a story, and he means just that. He's not telling history, but he's telling a story. Y entonces Narada lo que dice aquí es, voy a relatarte una historia. Entonces está enfatizando en que no es historia en cuanto al tiempo pasado, sino que es una historia, un relato. And the purpose of him telling this story is, of course, didactic. He wants to teach something to the king, whose name is Prachina Barhishat. Y él lo hace esto de una forma didáctica, porque su intención es darle una enseñanza al rey que se llama Prachina Barhishat. I was thinking of one example of this from Western literary culture, at least English culture. There's this very famous drama by Shakespeare called Hamlet. Estaba pensando en un ejemplo de la literatura occidental, o al menos de la literatura inglesa, que pueda ajustarse a esto. Es una obra muy conocida de Shakespeare, que es Hamlet. Hamlet is a Danish prince, a young man, who is very disturbed because he is convinced that his uncle has murdered his father. Hamlet era un príncipe danés, un príncipe de Dinamarca, un joven que estaba muy preocupado y muy perturbado porque estaba convencido de que su tío había asesinado a su padre, el rey. But how to prove it? Pero ¿cómo probarlo? And so some performers of drama, they come to visit the palace, and Hamlet engages them to make a drama which is telling a story which is of a king who is murdered by his brother. Entonces, la forma en que lo hizo fue que varios actores, realizadores de obras teatrales, fueron al palacio y él los ocupó a todos en realizar una obra, en llevar adelante una obra en la cual un rey fuera asesinado por su hermano. And then Hamlet arranges for his uncle, along with others, his mother, and so on, to watch this drama performance. Y luego Hamlet hizo el arreglo para que su tío y su madre y todos los otros miembros de la corte puedan presenciar o ver esta obra. And he watches the uncle to see his reaction. Él observa muy detenidamente a su tío para ver la reacción que tiene mientras la obra. And when the uncle reacts in a very strong way, for Hamlet, this is a proof, a demonstration. Yes, it's true. He has killed my father. Y cuando el tío, actúa y reacciona así muy fuertemente, para Hamlet esa es la prueba. Dice, sí, esta es la prueba que necesito de que él había asesinado a mi padre. Well, in a slightly similar way,
Narada is telling this story about King Puranjan so that King Prachina Barhishat, or Barhishat for short, will identify with King Puranjan and he'll recognize his foolishness. Y entonces aquí, de una forma más o menos similar, Narada está relatando al rey Barhishat la historia del rey Puranjana para que el rey Barhishat se sienta identificado con lo que él está diciendo en esta historia. So it's not, yeah. So King Barhishat is a very pious king. Entonces el rey Barhishat es un rey muy piadoso. Or so it seems. O así parece. And this is, you can say, this is what Narada's point is going to be. Entonces este es el punto en el que Narada quiere apoyarse, digamos. That you are thinking you're very pious, but in fact, what you are doing is very impious. En realidad Narada le quiere decir, tú crees que eres muy piadoso, pero lo que estás haciendo es bastante impío. Okay, let's start the story. Let's read verse number 3. Entonces, comenzamos leyendo el texto número 3 que dice: mientras los príncipes se sometían a rigurosas austeridades bajo el agua, su padre ejecutaba diversos tipos de actividades fruitivas. Fue entonces cuando el gran sabio Narada, señor y maestro de la vida espiritual, sintiendo gran compasión por el rey, decidió instruirle acerca de la vida espiritual. So then Narada starts his teaching with a question. He asks the king, so what do you expect to get from all these ritual, fruitive activities you're doing? Entonces, las enseñanzas de Narada comienzan con una pregunta. Le pregunta al rey, ¿qué es lo que esperas obtener? ¿Cuál es el resultado que esperas obtener de todas las actividades ritualísticas y fruitivas que estás realizando? And then he tells him, in a sense, already with his question, what is the answer, that what he's doing is a waste of time. Y él le está diciendo de alguna forma en su pregunta cuál sería la respuesta, de que lo que está haciendo es como una pérdida de tiempo. And because of the humility of the king, in the next verse, he is quite openly saying, I don't really know what I'm doing. Y debido a la humildad del rey, él está diciendo en el verso siguiente, está demostrando y está diciendo, bueno, en realidad no sé bien qué es lo que estoy haciendo. And he refers to himself as, in verse number 5, he says, Karma apavidha, my intelligence is pierced, apavidha, by fruitive activities. Y dice en el texto número 5, mi inteligencia está enredada por las actividades fruitivas. So that's a nice expression, pierced by karma. It's like being stabbed with a knife. Y esa es una expresión muy linda que significa estar herido por el karma, como una puñalada que uno recibe, una herida que uno recibe con un cuchillo. And then he says, please instruct me. So we get here kind of the standard beginning of spiritual instruction in Shastra, where the student is submitting to the guru. Y luego entonces muy humildemente dice, sí, por favor, instrúyeme acerca de esto. Es como el principio clásico de cuando un discípulo está siendo instruido por su guru y se pone en la posición, se somete y se pone en la posición humilde de recibir la instrucción. And it's almost as if the king already knows his fault
You could read verse number 6. Y parece como que el rey mismo ya supiera su error antes de esto. El texto número 6 dice: aquellos que no tienen más interés que llevar lo que se llama una buena vida, es decir, una vida de casado, enredado con los hijos y la esposa, siempre en busca de riquezas, creen que esas cosas son el objetivo supremo de la vida. Esa gente simplemente vaga de un cuerpo a otro por la existencia material sin dar con el objetivo supremo de la vida. So, of course, this is a theme which resonates throughout the Bhagavatam. Por supuesto que este es un tema el cual resuena y se repite a lo largo de todo el Srimad-Bhagavatam. And we might say it's it sounds like grihasta bashing. Bashing, I don't know that word, Guru Maharaj. To bash is to hit in a very, to put down. Es un golpe para los grijastas esta declaración, es como un bajón. to put down householder life and say it's a bad thing. Es como decir que la vida de grijasta, la vida de mantener un hogar es una cosa mala, es como un bajón, como rebajarlo. And of course, we make this distinction between grihasta and grihamedi. Pero por supuesto siempre hacemos la diferencia entre lo que es grihasta y grihamedi. But it could be argued that this fictional character, Puranjana, and also King Barahishat are grihasta. They're very carefully observing the rules. Sin embargo, se puede decir que este personaje ficticio, Puranjana, y el rey Barahishat, ambos son buenos grijastas. Ellos se manejan de acuerdo a las reglas. Well, we'll have to see. That maybe this needs to be investigated. Bueno, vamos a ver, quizás esto necesite ser investigado. In any case, Narada, now the stage is set for Narada to give instruction, and the first thing he does is something very interesting. Bueno, ahora está puesto el escenario como para que Narada comience a dar sus instrucciones, y lo primero que hace es algo muy interesante. Verse number 7, Narada says, Bo, Prajapate Rajan Pashun Pashya Tvayadvare Samgya Pitan Jiva Sangan Nirgrinena Sahasrasha. You can read that translation. El texto número 7 dice: el gran santo Narada dijo: oh gobernante de los ciudadanos, mi querido rey, por favor, mira en el cielo a los animales que has sacrificado sin compasión ni misericordia en el recinto de sacrificio. And also the translation of the next verse. Y el texto número 8 dice: todos esos animales están esperando a que mueras para vengarse de las heridas que les causaste. Cuando mueras, atravesarán tu cuerpo ferozmente con cuernos de hierro. So the first point is that Narada, it seems like he's giving the king a vision of the future. Lo primero que podemos decir es que Narada le está dando aquí al rey como una visión de lo que ocurrirá en el futuro. He's saying Pashun Pashya. Pashya is the command form, the imperative. Look, just look. So it seems he's giving him a vision. He's revealing to him these animals. Entonces lo que le está diciendo es mira, en una forma imperativa. La palabra está puesta en una forma imperativa y le dice mira todos estos animales que están allí. Mira. And and so that points to Narada's power, that he can do that. Y eso señala el poder de Narada, que él puede hacer esto, de hablar imperativamente. And then what is it he's showing? He's showing all these animals that have been killed and sacrificed by the king over the years.
¿Y qué es lo que le está mostrando? Le está mostrando todos los animales que fueron matados por el rey en sacrificio a lo largo de todos esos años. Now the king might say, wait, how is it, why are they going to make revenge on me? I followed all the rules for their sacrifice. Y el rey puede decir, bueno, momento, ¿por qué ellos van a tomar una venganza en contra de mí si yo lo único que hice fue seguir todas las reglas para los rituales? And I have good Brahmins, and they do the yagyas properly. Y tengo buenos brahmanas que ejecutaron los yagyas apropiadamente. And it says in Shastra that such animals will be elevated by this sacrifice in their next life. Y dice en el Shastra que estos animales sacrificados van a ser elevados en su próxima vida a través del sacrificio. Well, maybe, but Narada is saying it looks like all those sacrifices weren't done properly after all. Bueno, debería ser, sin embargo aquí Narada le está diciendo, parece que todos estos sacrificios no fueron realizados de la forma apropiada después de todo. And if the sacrifice is not done properly, then you're in trouble. Y si los sacrificios no fueron realizados de la forma apropiada, entonces estás en un problema. So there seems to be a very thin line between successful yajna and non-successful yajna. Entonces parece que hay una línea muy delgada que divide lo que es un yagya que ha sido exitoso de un yagya que no lo ha sido. And the Brahmins, they may have had the best of intentions, Y quizás los brahmanas tienen las mejores de las intenciones, but they may not be so qualified, so technically qualified to do the yajnas properly. pero quizás no están técnicamente tan cualificados para hacer los yagyas de manera apropiada. And you, because you're the king, you won't know whether they're qualified or not. You're just taking it on faith from your advisors. Y tú como rey en realidad no sabes si lo están haciendo de la manera apropiada o no. Tú tienes fe en el proceso porque estás tomando el consejo de tus consejeros, digamos, de tus asesores. And so, by giving him this vision, he is awakening the king to be very attentive to the story that he's going to tell. Y dándole esta advertencia, lo que está haciendo es despertarlo y diciéndole que tiene que estar muy atento en el relato de la historia que está por ocurrir. And so he begins. He says, I'm going to tell you an old story. Y luego comienza, voy a contarte una antigua historia. Actually, the technical word in verse number 9 is Itihasam, which Prabhupada translates as history. Entonces la palabra exacta en el texto número 9 es Itihasam, lo cual Srila Prabhupada traduce como historia. The word Itihasa is Iti, Ha, Asa. There's actually 3 elements to this word. Entonces en la palabra Itihasam hay 3 palabras en realidad. Iti, Ha y Asam. Asa, yes. So iti means thus. Iti significa aquellos. Thus it happened. Thus, eso ocurre. No, aquellos no, sorry. Thus. Thus, T-H-U-S, thus. Aquellos, sí, aquellos. And sí. Ha means indeed. Y ha significa de hecho. And asa means happened. So thus indeed it happened. Entonces, aquello que realmente ha ocurrido.
And so the word together, Prabhupada translates as history. Entonces toda esta palabra completa, lo que Srila Prabhupada lo traduce es como historia. Now the way, whenever this word comes up, it comes a few times in the Bhagavatam, it's introducing some story which is being told as an example for purposes of teaching. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que esta historia está siendo relatada como un ejemplo para obtener una enseñanza de ello. So Itihasa has the sense of being also to illustrate, to give example. Entonces Itihasam aquí lo que significa es que es algo que nos va a ilustrar, a dar un ejemplo. Yeah. So he's saying Itihasa, but it's an allegorical Itihasa. Entonces está diciendo Itihasam, o sea, algo que realmente ha ocurrido, pero es un Itihasam alegórico. And that becomes very clear in the beginning because each of the features of this story has obviously a symbolic significance. Y eso se queda muy claro en el comienzo, porque cada uno de los temas de esta historia tiene un sentido simbólico. Okay, so then we have introduced this symbolic king. His name is Puranjana. Entonces, bueno, somos ahora presentados con este rey simbólico cuyo nombre es Puranjana. And Jana means person or people, and Pura means city. So a person in the city. Entonces, Jana significa persona y Pura significa en la ciudad. Entonces significa Puranjana, persona en la ciudad. And we could say another way of translating could be, this is, he represents every man. Otra forma que lo podemos describir es como que él representa a todos los hombres. Yeah, every man, not in the sense of all, how to explain this. In English, we have this expression, every man means just any man, any person. Claro, es como, sería cualquier persona, que representa a cualquier persona, a todos en general. Podría ser cualquiera de todas las personas que él está representando. Or you could say he represents the common man. O que representa al hombre común, al hombre general. And this is going to be a little bit ironic because Puranjana will be referred to, I think more than once, as Vira, which means hero. Y esto es un poco irónico porque varias veces será referido Puranjana como Vira o héroe. So the main characteristic of King Puranjan is he is interested in sense enjoyment, he has unlimited desires. Y entonces la característica principal del rey Puranjana es que él está completamente abocado a la gratificación de los sentidos y tiene deseos ilimitados. And so he's wandering all over the world looking for a place where his desires can be fulfilled. Y él busca por todo el mundo un lugar donde sus deseos puedan ser cumplidos. But alas, wherever he goes, it's never good enough. Pero al final, sea donde sea que vaya, nunca es suficientemente bueno. He's never completely satisfied. Él nunca está satisfecho completamente. But now comes the exciting part and also the romantic part. He wanders on the south side of the Himalaya mountains and behold, he sees this city, and the city has 9 gates.
Bueno, pero aquí viene la parte más interesante, la parte romántica. Él va hacia el sur de los Himalayas y ahí ve una ciudad y la ciudad tiene 9 puertas. And then we get a description of this city, which is really an imaginary city. Y luego tenemos una descripción de esta ciudad que en realidad es una ciudad imaginaria. It's a very beautiful city with beautiful walls and parks. Es una ciudad muy hermosa, con hermosos muros y parques. And towers and houses decorated with domes made of gold, silver, and iron. Y torres y casas decoradas con domos que están hechos de hierro, oro y plata. And on and on and on. There's so many jewels in the floors of the city's houses. Y hay muchas joyas, y hay flores en los jardines. A very attractive place. Un lugar muy atractivo. And so King Puranjan thinks, oh, this is a nice place. Let me enjoy here. Y entonces el rey Puranjana pensó, oh, este es un muy agradable lugar. Por favor, permítanme disfrutar aquí. There's some more description. You could read verse number 19. Hay más descripciones. Por ejemplo, en el texto número 19 dice, en aquella atmósfera, incluso los animales del bosque dejaban de ser violentos y envidiosos. Eran como grandes sabios y no atacaban a nadie. El canto de los cuclillos dominaba el aire. La atmósfera era tan agradable que todo el que recorría aquel camino se sentía invitado a reposar en el hermoso jardín. Yeah, so interesting is the mention of non-violence of the animals. Es interesante aquí como menciona la no violencia de los animales. It seems to be describing, there's a passage in the Hebrew Bible, I believe in the prophet Isaiah. He's describing that in the kingdom of God, the lion lies down with the lamb. Es interesante cómo hay una descripción en la Biblia, en el Antiguo Testamento, del profeta Isaías, donde dice que en el reino de Dios el león va a estar junto con el cordero. Yeah, that's a famous passage. So we're getting a similar one here. Y tenemos uno similar aquí. So Puranjan is wandering in this beautiful garden, and what happens? Oh, he sees a beautiful woman. Entonces Puranjana estaba aquí en este hermoso jardín mirando, y ¿qué es lo que ocurre? Ve una hermosa mujer. And this woman is surrounded. She has 10 servants, and each of the servants has hundreds of wives accompanying him. Y esta tiene 10 sirvientas, y las sirvientas están acompañadas de cientos de mucamas y de mujeres que lo acompañan. And now it gets a little strange. Y ahora se vuelve un poco extraño. This woman is protected on all sides by a 5-hooded snake. Y esta mujer está siendo protegida por 5 serpientes. 5-hooded snakes, not 5 snakes, but one snake with 5 heads. Ah, una serpiente de 5 cabezas, perdón. And here is where we become more and more aware that this is an allegory. Y aquí es cuando uno se da más cuenta de que esto en realidad es una alegoría. Because, as Prabhupada explains in the purport, the 5-headed snake is referring to the 5 pranic heirs of the body. Entonces, porque si la Prabhupada explica en el significado de que la serpiente de 5 cabezas
Son los 5 aires vitales del cuerpo, los 5 aires pránicos. At this point, we may remember that this city has 9 gates. En este punto deberíamos recordar entonces que la ciudad tiene 9 puertas. Para acceder a la ciudad había 9 puertas. And where else have we heard about a city of 9 gates? We hear about this in Bhagavad Gita. ¿Y dónde más escuchamos acerca de la ciudad de las 9 puertas? Lo hemos escuchado en el Bhagavad Gita. That one who is self-controlled is able to live in the city of 9 gates happily. Que aquel que es autocontrolado es capaz de vivir en la ciudad de las 9 puertas felizmente. This is somewhere in the 5th chapter of Bhagavad Gita. Es en algún lado del capítulo número 5 del Bhagavad Gita. Yeah, maybe I'll find it, but I won't waste the time. But it's an analogy, of course, a city with 9 gates, because the body has 9 gates, has 9 openings. Pero es una analogía, ciertamente, que se hace con respecto al cuerpo, de que el cuerpo tiene 9 puertas de entrada o 9 orificios. Yeah. So, okay, there's a lady and she's walking around in a garden, and it turns out, who is this lady? She is the intelligence. Y entonces está esta hermosa mujer que está caminando por el jardín y la pregunta es, ¿quién es esta mujer? Es la inteligencia. So we're starting to get a more detailed picture of what's actually the body of this average person named Puranjana. Hare Krishna? Hare Krishna. I lost 1 second the connection. Can you repeat, please? We're getting more and more of a detailed picture of this body in which is residing now this average person named Puranjana. Y entonces estamos obteniendo más y más descripciones del cuerpo que está habitando en este momento esta persona estándar que es el rey Puranjana. This woman, who is the intelligence, is very attractive. Esta mujer que es la inteligencia es muy atractiva. And one interesting detail is in verse number 23. Y un detalle muy interesante se describe en el texto número 23. You could read this verse. Yes. Dice, la cintura y las caderas de la mujer eran muy hermosas. Vestía un sari amarillo con un cinturón dorado. A su paso se escuchaba el tintineo de sus campanitas tobilleras. Tenía el mismo aspecto que las habitantes del cielo. So the Sanskrit says Pishanga Nivim, a yellow garment. Entonces, en el sánscrito se dice Pishanga Nivim, un vestido amarillo. In the translation of the verse, Prabhupada then turns this into a yellow sari. Pero en la traducción del verso, Prabhupada lo pone como un sari amarillo. But strictly speaking, in the Sanskrit, we don't have a sari, we just have some sort of garment. Pero estrictamente hablando, en el sánscrito no tenemos la descripción de un sari, sino de un adorno, de un amarillo. So it might have been a sari, we don't know. Podría haber sido un sari, pero no sabemos bien. And then the next verse also says, with the end of her sari, the woman was trying to cover her breasts. Y luego dice en el siguiente verso que la punta del sari estaba tratando de cubrirse los senos. But the Sanskrit just says vastra antena, by the end or by the edge of her cloth.
Pero lo que en realidad dice el sánscrito es que es con el final de su tela, de su ropa, no habla específicamente de un sari. But it could very well be a sari, because generally when we think of vastra anta, it would be some sort of loose cloth, like a sari. Pero podría bien ser un sari, porque cuando pensamos en términos de vastra, es una tela suelta que se enrosca, que bien podría haber sido un sari. Okay, now the romance begins. You could read verse number 25. Entonces ahora comienza el romance. El texto número 25 dice: el héroe, Puranjana, se sintió atraído por las cejas y el sonriente rostro de la hermosa muchacha. Ella, de inmediato, le hirió con sus flechas de deseos lujuriosos. Sonreía con timidez, y a Puranjana le parecía muy hermosa. A pesar de ser un héroe, no pudo contenerse y le habló con las siguientes palabras. So the word Vira, as we mentioned before, means hero. Entonces la palabra vira, como mencionamos previamente, significa héroe. And this is ironic because he's not really very much of a hero at all. Y esto es irónico porque en realidad no tiene mucho de héroe para nada el rey Puranjana. In fact, what this chapter and the next chapter are describing is more of a pathetic character. Y en realidad lo que este capítulo y el siguiente está describiendo más es un comportamiento patético. And this is the way that Narada is teaching. Y esta es la forma en la que Narada está enseñando, está dando sus enseñanzas. Because no one wants to be pathetic, no one wants to be a fool. Porque de hecho nadie quiere ser patético ni nadie quiere parecer o quedar como un tonto. And so he's saying, look at this fool, he's just like you. Now maybe you're becoming such a fool. Y entonces lo que le está diciendo es, mira este tonto, es tal cual como vos. Entonces quizás vos puedas volverte un tonto como él. Like this. But there's an interesting little twist in Prabhupada's translation. Pero hay un pequeño detalle interesante en la traducción de Srila Prabhupada. That when she smiled shyly, she looked very beautiful to Puranjana, who, although a hero, could not refrain from addressing her. Entonces, dice que ella se lo miraba sonrientemente, le arrojaba sus miradas, y él dice, a pesar de ser un héroe, no pudo contenerse y hablar con ella. The suggestion is that a real hero would not have addressed the lady. La sugerencia aquí es que un verdadero héroe no se hubiese dirigido a la dama, no le hubiese hablado. Well, okay. It's hard to imagine in such a story what is a real hero going to do. Bueno, es difícil imaginarse en una historia real qué es lo que un héroe real haría en esa situación. But at least in a sense of a romance, now he is becoming the hero of the romance. Bueno, pero ahora entonces en el sentido del romance, él se está volviendo el héroe del romance. And he's speaking to her, and the first thing is he's trying to get some information. Who are you, and who are all these people surrounding you? Entonces, él lo primero que hace es hablarle y tratar de obtener cierta información de ella. ¿Quién eres y quiénes son todas estas personas que te rodean? And what is your purpose here? ¿Y cuál es tu propósito aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? It's a strange sight that a woman is just wandering around like this, all by not exactly by herself, but she doesn't seem to have a husband with her. Porque es muy raro ver a una mujer que esté así sola, no exactamente sola, pero parece que no hay un marido que esté acompañándola.
Okay, before we continue there, a little side point is the verse in Bhagavad Gita is chapter 5, verse number 13. Ok, entonces el verso del cual estábamos hablando previamente, en el que se menciona en el Bhagavad Gita la ciudad de las 9 puertas, es el capítulo 5, texto número 13. When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. I will look for the Bhagavad Gita to read the translation. I'll just give it to you in short phrases. When the embodied living... I have it. Okay. Fine, 13. Cuando el ser viviente encarnado controla su naturaleza y renuncia mentalmente a todas las acciones, reside feliz en la ciudad de las 9 puertas, el cuerpo material, sin trabajar ni hacer que se trabaje. So, we have the whole story of King Puranjan is he is in this city of 9 gates. Entonces vemos que toda la historia del rey Puranjana se desarrolla cuando él está en la ciudad de las 9 puertas. But he is not an example of what Krishna, of the person Krishna is talking about. Pero no es un ejemplo él exactamente del tipo de persona del cual Krishna estaba hablando en el Bhagavad Gita. He's not a person who controls his nature and mentally renounces all actions. No es una persona que controla su naturaleza ni que mentalmente renuncia a todas sus acciones. He's not a person who neither works nor causes work to be done. Tampoco es una persona que ni trabaja ni que causa que trabajo sea realizado. So one could see the entire story of King Puranjan as an extended purport to this one verse in Bhagavad Gita. Y entonces podríamos decir que toda la historia del rey Puranjana es un significado extendido de este verso particular del Bhagavad Gita. But it's a purport which is teaching by negative example rather than positive example. Pero es un significado el cual nos está dando una enseñanza a través de un ejemplo negativo, en realidad, en lugar de haberlo hecho a través de un ejemplo positivo. And this is probably as it should be, because if Narada were to tell a story of someone who is a positive example, that would probably be a very boring story. Y es quizás la forma correcta, o la forma en que debería haberse hecho, porque si Narada hubiese relatado la historia de una persona que hubiese hecho las cosas de manera correcta o en forma positiva, quizás hubiese sido una historia un poco aburrida. And Narada does not want to lose his audience. He doesn't want to lose the attention of the king. Y Narada lo que no quería era perder su audiencia, no quería perder la atención del rey en ese momento. Okay, so here's this king hero who is, he's basically trying to, we would say in English slang, make it with this young lady. Entonces, bueno, tenemos aquí este héroe, este rey héroe que está tratando de, se usa una palabra en inglés de slang, así de jerga, como tratando de ligar con esta chica, de hacer algo con ella. And he is praising her. Y él está alabándola a ella. And
And eventually she's going to respond in the way that he hopes. Y eventualmente ella va a responder de la forma en que él espera. So then, let's see. The king is quite straightforward and honest. He says, your glance upon me has agitated my mind. El rey está siendo bastante sincero con ella. Él dice, me has impactado y has agitado mi mente al verte. And he says, he's requesting her to be merciful to him, anugrahana. Y él está pidiendo a ella que sea misericordiosa con él, anugrahana. And if I remember, this is also a kind of standard pattern in the medieval European romance stories. Y de acuerdo a lo que yo recuerdo, este es un patrón bastante estándar dentro de lo que serían el romance de las historias medievales. That the hero, the knight, Knight, is trying to attract the young lady, and he praises her, and he begs her for mercy. Donde aquí vemos que el héroe está tratando de conquistar a la mujer y le ofrece oraciones y le suplica por su misericordia. And of course, growing out of that literature came the famous sort of parody of the literature, which you in Argentina all certainly know, and in Uruguay is the story of Don Quixote. Y luego, como parodia de este romance, surgió la gran historia literaria que nosotros conocemos aquí en Argentina y en Uruguay como Don Quijote. The story, which I read some years ago, Don Quixote has been reading, he's been spending all his time reading such romance stories. La historia de Don Quijote es que él ha pasado mucho tiempo leyendo todas esas historias románticas. And he gets so absorbed in these stories that he thinks he can live, he can experience such a story himself, and that's why he goes out to have his adventures. Y entonces él se vuelve tan absorto en todas esas historias que había leído que él cree que realmente puede vivir una de esas historias. Por eso es el comienzo de sus viajes de aventura. And as we read about Don Quixote with Sancho Panza, we laugh at him and we feel sorry for him. Y cuando nosotros leemos las aventuras de Don Quijote acompañado de Sancho Panza, nos reímos de él y sentimos pena por él. And at the same time we feel sorry for him, we kind of admire him also. Sentimos pena, pero también de alguna forma sentimos admiración por él, lo admiramos. For being so persistent in his illusion. Por ser tan persistente en su ilusión. Anyway, so we have something like this going on with Puranjana. Entonces, bueno, algo parecido a esto está ocurriendo con el rey Puranjana. Okay, let's read verse number 33. Entonces, el texto número 33 dice, la muchacha dijo, oh tú, el mejor de los seres humanos, no sé quién me ha engendrado. Sobre eso no puedo darte una información perfecta. Tampoco conozco los nombres y el origen de mis compañeros. So this is also, I see it as a kind of humorous thing. Here we have this romantic story, and the boy is asking the girl, who are you? And the girl says, I don't know.
Bueno, esto puede ser visto como algo humorístico también, o gracioso. Esta historia romántica en la que el muchacho le dice a la chica, ¿quién eres? Y la chica le dice, no sé. I don't know who I am. I don't know who these others are. And I don't know where I came from. I don't know anything. Dice, no sé nada, no sé ni de dónde vive, no sé ni de dónde vine, perdón, ni quién soy yo, ni quiénes son todas estas personas que me rodean. And in the whole story, there's never a name given to the woman or the girl. She's always just the girl, the woman. Y en toda la historia nunca se le da un nombre a esta mujer o a esta muchacha, simplemente se refiere a ella como la mujer o como la muchacha. And so this muchacha, we remember she represents the intelligence. If she is the intelligence and she doesn't even know who she is, what kind of intelligence is that? Entonces recordemos que la mujer representa la inteligencia, pero si ella es la inteligencia y ni siquiera sabe quién es, ¿qué clase de inteligencia es esa? She says, all I know is here we are. Lo único que sé es que acá estamos. And we don't know what's going to happen in the future. Y no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. And she says, and we are so foolish that we do not care to understand who has created this beautiful place for our residence. Dice, ella dice, somos tan tontos que ni siquiera tenemos interés por saber quién es el creador de este lugar hermoso en el que estamos. So, of course, all of this is pointing to our ignorance as conditioned souls. Por supuesto que todos estos puntos están, digamos, enfocando en nuestra condición ignorante como almas condicionadas. Well, she does give a little explanation. She says, these men and women with me, they're my friends. Ella da una pequeña explicación. Dice, estos hombres y mujeres aquí conmigo son mis amigos. And of course, they are her they are the senses. The 10 or 11 servants are the 10 senses plus the mind. Y entonces dice, ellos son mis sirvientes. Por supuesto que se refiere a los 10 sentidos, son 11 personas, a los 10 sentidos y a la mente. Entonces, estas 11 personas son sus sirvientes, los 10 sentidos y la mente. And then she's quite direct with him. She says, it's very nice you've come and you want to satisfy your senses, so we're going to do the best we can to satisfy your senses. Y ella fue luego directa con él. Bueno, es bueno que hayas venido y tú lo que quieres es satisfacer tus sentidos, entonces nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos por satisfacerlos. Now, she just said that she doesn't know who she is and she doesn't really know where she is. Entonces, lo que ella dijo primero fue que no sabía en realidad ni quién era ni dónde estaba. But now, in verse 37, she says, actually, I've arranged this city of 9 gates just for you. Pero luego en el texto número 37 dice, yo arreglé esta ciudad de las 9 puertas solo para ti. And we're going to arrange everything for you to enjoy for 100 years. Y hemos hecho los arreglos solo para ti para que puedas disfrutar durante 100 años. Yeah. So this sounds very, very attractive, of course, and King Puranjan is very happy with all of this arrangement. Por supuesto que esto suena muy atractivo y el rey Puranjan estaba muy feliz con todos estos arreglos. Let's read verse number 39. Entonces el texto número 39 dice, la mujer continuó, en el mundo material, la vida de casado trae consigo todas las formas de felicidad en cuanto a la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la generación de descendientes, hijos y nietos. Después de eso, se puede desear la liberación y la fama material. El casado
puede valorar debidamente el resultado de los sacrificios, gracias a los cuales puede elevarse a los sistemas planetarios superiores. A los trascendentalistas, toda esta felicidad material les es prácticamente desconocida. No pueden ni imaginar una felicidad semejante. Okay, this is another example of how the Bhagavatam can be very ironic. Este es otro ejemplo de cómo el Srimad-Bhagavatam puede ser realmente muy irónico. Because she seems to be preaching the glories of householder life, but of course the message of the chapter is just the opposite. Porque ella parece que estuviera describiendo las glorias de la vida de casado, pero en realidad el significado de todo el capítulo es realmente lo opuesto. And it says, Yan na kevalino vidu. The kevalins, those who are after spiritual perfection, yogis, who seek kaivalya, they don't know anything. Y entonces dice que las personas que están persiguiendo la trascendencia, las personas que buscan Kaivalya, ellos no saben nada al respecto. Ellos no saben nada. So, but of course, that's how the Grihastas feel about the transcendentalists. Por supuesto que bueno, así es como los grihastas se sienten acerca de los trascendentalistas. But who is speaking this? It's Narada. And who is Narada? He is the best of the transcendentalists. Pero el que está hablando, ¿quién es? Es Narada. ¿Y quién es Narada? El mejor de los trascendentalistas. So she goes on praising Grihasta Ashram. Entonces luego ella continúa alabando el Grihasta Ashram. And she asks a rhetorical question in verse number 41. Y ella hace una pregunta retórica en el verso número 41. She says, Shall I read it? Yes. Oh, mi querido héroe, ¿quién en este mundo no te aceptaría como esposo? Eres tan famoso, tan magnánimo, tan hermoso, tan accesible. Yeah. Now, here I've been just jumping over all of Srila Prabhupada's purports. En general estamos como salteando o pasando por encima de los significados de Srila Prabhupada. But here I wanted to call attention to one statement, which is the second paragraph of this purport, because it has been the cause of great controversy. Pero ahora quiero señalarlo en el significado de lo que sería el segundo párrafo de esto, porque es algo que ha creado una gran controversia. And for many years now, there have been debates among devotees, including the BBT editors, what to do with this statement of Srila Prabhupada. Y a lo largo de los años ha habido una gran discusión entre los devotos, incluso entre los editores del BBT, pensando acerca de qué hacer con esta declaración de Srila Prabhupada. And it is a problem because Srila Prabhupada speaks, he uses the word rape in a way which makes it sound almost a positive thing. Y es difícil porque aquí Srila Prabhupada usa la palabra violación casi como en un sentido positivo. And so it has caused a lot of, you could say, embarrassment among devotees, because when people read this, they're shocked. Y esto causa cierta vergüenza quizás entre los devotos, porque alguna persona que lea esto queda completamente choqueada. Now, essentially, what Prabhupada is saying here is that it can be the case that women enjoy an aggressive man. When a man is very aggressive,
in a sexual way with them, they may enjoy that. Lo que sí la Prabhupada está diciendo básicamente aquí es que quizás puede darse el caso de que alguna mujer, siendo que un hombre sea muy agresivo en su comportamiento sexual hacia ella, quizás ella pueda llegar a disfrutarlo. So the way Srila Prabhupada uses the word rape, it almost sounds like he's endorsing, like he's saying, yes, this can be, this is the way some men act, and it's okay. Entonces, la forma en la que Srila Prabhupada utiliza la palabra violación parece como que él estuviera diciendo, bueno, esta es la forma en que actúan ciertos hombres y está bien. The problem is that the way Srila Prabhupada uses the word rape and the way it's used today in general in English are very different. El problema es claramente de que la forma en la que Srila Prabhupada utilizaba la palabra violación y la forma en que es utilizada en este momento en el significado inglés o español, lo mismo, es completamente diferente. Yeah, in modern English and I guess also in Spanish, the word rape has a quite clear and definite meaning that the woman is not consenting to the aggression of the man. She is completely against, and he is completely forcing himself. Claro, el significado actual de la palabra, tanto en el idioma inglés como en el idioma castellano, es que en realidad la mujer no acepta para nada el comportamiento agresivo del hombre y ella lo rechaza y él la fuerza a someterse a ese comportamiento. But apparently Prabhupada is using the word in how it was used in earlier time. It had a broader sense. Pero aparentemente sí la Prabhupada está usando la palabra como se usaba antiguamente, para un espectro más amplio de significado. And I just call attention to this because it's one example of what the BBT editors have to struggle with to nicely represent Srila Prabhupada so that he is not condemned for something that he has said. Bueno, y hago mención sobre esto porque es uno de los puntos en los cuales los editores del BBT tienen que luchar para representar fielmente las escrituras, las enseñanzas de Srila Prabhupada y que él no sea condenado por la sociedad por algo que dijo hace tantos años. In any case, in the context of what's being described here, the woman, who has no name, is obviously very happy to unite with King Puranjan. Pero bueno, en el contexto en el que se está hablando aquí, la mujer, la cual no tiene nombre, ella parece estar muy feliz, muy aceptando de unirse con el rey Puranjana. Which therefore could not be construed as a case of rape. Lo cual claramente no puede ser puesto como un caso de violación. Okay, so then Narada kind of brings us into the general story. He's saying, okay, then this couple have entered into the city of 9 gates, and there they enjoy for 100 years. Y luego Narada continúa relatando la historia diciendo que, bueno, esta pareja entró en la ciudad de las 9 puertas y disfrutaron juntos durante 100 años. And then we get description of how much he's enjoying. Y luego tenemos la descripción de cuánto han estado disfrutando. And then we get some details about the 9 gates. Y luego tenemos algunos detalles acerca de las 9 puertas. And of course, again, these are allegorical gates. First, there are the eyes and the ears and the nose, the 2 nostrils. Por supuesto que estas son puertas alegóricas, ¿no?
y entendemos que primero se refiere a los ojos, luego a los oídos, luego a la nariz, a las fosas nasales. And there's the mouth, and then there's the genital, and then there's the anus. Y luego está la boca y los genitales y el ano. And they're described as gates through which the king goes to enjoy in different places. Y son descritas como puertas a través de las cuales el rey pasa o accede para disfrutar de diferentes maneras. And there's different names for these gates, and some details are given. Y hay diferentes nombres para cada una de estas puertas y algunos detalles se describen de ellas. Okay, then, let's see. More about enjoyment. Okay, then we come toward the end of the chapter. If you could read verse number 56. Bueno, luego describe un poco más acerca del disfrute y estamos llegando ahora al final del capítulo y en el texto número 56 dice, así, enredado en diversos tipos de invenciones mentales y ocupándose en actividades fruitivas, el rey Purana quedó completamente sometido al control de la inteligencia material y se dejó engañar por ella. En verdad, él cumplía todos los deseos de su esposa, la reina. So, remember, the queen, the woman, is the intelligence. Entonces recordemos que aquí la reina, la mujer, que no tiene nombre, es la inteligencia. And here it says, Kamatma Vanchito Abuddha, that he, Puranjan, who is Abuddha, who is without intelligence, is Vanchita, he is cheated. Y entonces aquí describe como el rey Purana, quien carece de inteligencia, es engañado por la mente. And yet, the point is that his wife, the queen, who is intelligence, is fulfilling all his desires. Y el punto aquí es que su esposa, quien es la inteligencia, está cumpliendo todos sus deseos. But what does it all add up to? Vanchita, he is cheated. Pero ¿cómo termina todo esto? Él termina siendo engañado. Now, the last the next 5 verses are quite, we can say, spoken with great sarcasm, and we will see what the humor is here. If you could read these together. Entonces, los siguientes 5 textos del 57 al 61 son hechos con bastante sarcasmo. Podemos leerlos y ver qué dice. Cuando la reina bebía alcohol, el rey Purana también bebía. Cuando la reina cenaba, él cenaba con ella. Y cuando ella masticaba, el rey Purana masticaba también. Cuando la reina cantaba, él también cantaba. Y cuando la reina lloraba, él lloraba. Si la reina se reía, él también reía. Cuando la reina hablaba sin parar, él tampoco paraba de hablar. Y cuando la reina paseaba, él iba detrás de ella. Si la reina estaba quieta, el rey no se movía. Y si la reina se acostaba en la cama, él la seguía y se acostaba con ella. Cuando la reina se sentaba, él también se sentaba. Y si la reina escuchaba algo, él la seguía para escuchar lo mismo. Cuando la reina veía algo, el rey lo miraba también. Y cuando la reina olía algo, el rey la seguía para oler la misma cosa. Cuando la reina tocaba algo, el rey lo tocaba también. Y cuando la reina se lamentaba, el pobre rey tenía que acompañarla en su lamentación. De la misma manera, cuando la reina disfrutaba, él también sentía el disfrute. Y cuando la reina estaba satisfecha, el rey también sentía satisfacción. So, this is the life of King Puranjan. Bueno, esta es la vida del rey Purana. This is, I think, one of the most humorous passages in the Bhagavatam.
creo que este es uno de los pasajes más humorísticos dentro del Srimad-Bhagavatam. And it's clear what it's describing is a character who has no character. Y lo que está describiendo aquí justamente es un personaje que no tiene ningún tipo de carácter. So instead of being a hero, he's actually more of a clown. Y en lugar de ser un héroe, él se está convirtiendo más que nada más precisamente en un payaso. Yeah. He doesn't have a life of his own, he only follows his wife. Él no tiene una vida para sí mismo, sino que simplemente sigue a su esposa. But who is his wife? It's his intelligence. Pero ¿quién es su esposa? Es su inteligencia. And again, in the final verse of the chapter, the point about cheating is highlighted. Y por supuesto, en el último verso del capítulo, el punto del engaño está siendo resaltado o remarcado. Vipralabdo mahishyavam sarva prakriti vanchita. He is cheated by sarva prakriti, by all of material energy. Él entonces está siendo engañado por Sarva Prakriti, por toda la energía material. Which is represented by the queen. La cual está siendo representada por la reina. And so, instead of a story about a hero, we get a story about a clown. Y entonces, en lugar de la historia de un héroe, tuvimos la historia de un payaso. And who is listening to this, King Barhishat, he should be understanding that this applies to himself. Y quien estaba escuchando esta historia, que era el rey Barhishat, debería entender de que esto se aplica a sí mismo. But the story continues, and it's going to become more and more clear that this kind of life of King Puranjan is a wasted life. Pero la historia continúa y luego veremos de que claramente este tipo de vida que está llevando adelante el rey Puranjan es una vida desperdiciada. So we came to the end of chapter 25, and I'm thinking we could end there. Entonces llegamos al final del capítulo 25 y creo que podríamos finalizar aquí por hoy. Unless someone would have a question immediately now, we could try to discuss. A menos que alguien tenga alguna pregunta que pueda hacerse inmediatamente ahora, de la cual podamos hablar. Yeah, I don't know if that works, though, if it's possible to receive questions. No sé si esto va a funcionar o si es posible recibir preguntas. It may be quite difficult because of the... Maybe we should now just briefly discuss. There is this idea to change our technology to a different, and I was speaking with Madai Jivan, and he seems to be recommending Facebook as the best option. Yes, I'm gonna check it because other devotees told me. Aquí Guru Maharaj me está refiriendo a de que estamos tratando de cambiar en las transmisiones, que no sean más a través de Periscope por un tema técnico, y ahora hay una forma de hacerlo a través de Facebook, en donde se puede hacer una conferencia, Guru Maharaj puede transmitir en vivo e invitarme a mí a participar de esa conferencia, entonces nos veríamos los dos en vivo en ese momento por Facebook, así que yo voy a investigar al respecto y luego los pongo al tanto. Yes, Guru Maharaj, please. Yes, me parece muy bien. Ok. Tener un medio más masivo. Sí. Yeah, va a ser más fácil las comunicaciones. It seems to be the most promising. Yes, because it's easier to get in Facebook for everyone. Yeah. So maybe we should just inform
whoever is not on Facebook, that they should get on Facebook, and then we can go from there. Yes, perfect. Perfect, Guru Maharaj. Entonces vamos a informarle a aquellas personas que no estén conectadas a Facebook, que se conecten, y entonces a partir de la próxima clase podemos realizarla a través de ese medio. Me parece perfecto. Perfect, Maharaj. Perfect. But there's something else I have to say, that soon I will be traveling. I'll be going to India. Pero también quería decir algo, y es que muy pronto voy a viajar, voy a estar viajando por India. And I don't know yet how it's going to be with connections in India. Y todavía no sé cómo puede llegar a ser el tema de las conexiones estando en India. In any case, the month of January, I think I'll be quite busy. De todas maneras, creo que el mes de enero es un mes en el que voy a estar bastante ocupado. At the end of January or beginning of February, it could be possible that we have a session, because I'll be in Delhi and I expect to have good connection. Entonces quizás la próxima clase pueda ser para el final del mes de enero, los primeros días del mes de febrero, donde Guru Maharaj va a estar en Delhi, y ahí es posible que tenga una mejor conexión. So that's not very definite, but that's about all I can say just now. No es algo muy definitivo, pero es lo más aproximado que podemos decir por ahora. Yes. We have the time for do arrangement. It's good. Yes. Okay. It's better. Okay. I have a question. Bueno. About, ¿Qué es el pregunta? Manibanda, te lo digo en español. Sí, Prabhu. Bien. Maharaj hablaba de que Srila Prabhupada decía que la mujer debe ser casada y el hombre debe ser brahmachari. ¿Sí? ¿Puedes traducir eso? Sí, sí. So, his question is about the statement of Srila Prabhupada that all the women should be married and all the men should be brahmacharis. Yeah. Yo no veo una contradicción en esto, pensando de la siguiente forma. He doesn't see any contradiction in this, in thinking in this way. He sees very much a contradiction. Yes. No, he doesn't see any contradiction. Por lo siguiente, entiendo que el hombre, la actitud del hombre debe ser de brahmachari siempre. Cuando está soltero, naturalmente debe tener actitud brahmachari, pero cuando está casado, también es bueno un poco de esa mentalidad, pues la mujer admira al hombre con autocontrol. Ah, okay. But Y lo he said that is good, because obviously when a man is single, he should act as a brahmachari, but when he is married, he also have to act something like a brahmachari in the sense of autocontrol and everything, because the woman admires the man who can be self-controlled and everything. Okay, yeah, that's a good Y lo point. respeta. And respect him Yes. because of that behavior. Yeah, that's nice. That's a good point. Es un buen punto, sí, es así, es bueno. And Srila Prabhupada also spoke of grihasta brahmacharis. Y también Srila Prabhupada habló acerca de los grihasta brahmacharis. Grihastas who practice, who keep a brahmachari standard even as a grihasta. Grijastas que mantienen un estándar de brahmachari incluso siendo grijastas, viviendo juntos. Yeah.
Okay. ¿Algo más, Prabhu? Sí, entendido. Sí. Okay. Anyway, to the going back to the original question about ashrama, the question was how to know which ashrama I should be in. Entonces, volviendo a la pregunta original acerca del ashram, que era ¿en qué ashrama debería yo ubicarme? And another point that Srila Prabhupada makes is one should be in the ashram in which one can be strongest for serving Krishna. Entonces, lo que dice la Prabhupada dijo es que uno debe ubicarse en el ashram en el cual uno pueda sentirse más fuerte para servir a Krishna. That's a famous purport in Canto 8 in the story of Gajapati, of the elephant. What's his name? Gajendra. Gajendra, yeah. Entonces, esto es una declaración que Srila Prabhupada hace en el 8º canto del Srimad-Bhagavatam, muy famosa en la historia del elefante Gajendra. Yeah. When the elephant is being attacked by the crocodile, he is in an environment in which he is very weak, namely in this lake, whereas the crocodile is in his own element, so he's very strong. Donde si la Prabhupada nos marca o nos señala de que cuando el elefante Gajendra fue atacado por el cocodrilo, él estaba en un medio ambiente en el cual era muy débil porque estaba dentro del lago. En cambio, el cocodrilo estaba en su propio medio ambiente y se sentía muy fuerte. Yeah. Tengo una pregunta más para Maharaj. Bueno. Es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre Grihasta y Grihasta Brahmachari? Puesto que entiendo que la definición de Grihasta es aquella persona persona casada que dedica como el centro de su vida a la vida espiritual. Grihasta, esa es la definición que yo entiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre ese Grihasta y el Grihasta Brahmachari? What's the difference between a Grihasta and a Grihasta Brahmachari? Yes, because by definition, Grihasta means a person who is married but dedicates all of his life to serve the Lord. So which is the difference between Grihasta and Grihasta Brahmachari according to this definition? A Grihasta is not necessarily avoiding intercourse. He is simply following regulation for that, and because Krishna says Dharma Virudho Bhutosmi Kamosmi Bharatarshava. Entonces la diferencia básica es que un grihasta no necesariamente está restringiéndose de tener relaciones con su esposa, sino que simplemente está siguiendo las regulaciones para ello. So a grihasta has a family, has children. Entonces un grihasta tiene una familia y tiene hijos. But generally the way I understand Prabhupada was using the idea of grihasta brahmachari was he and his wife are not having children. Pero de acuerdo a lo que Srila Prabhupada decía, la definición de grihasta brahmachari es aquellos que no tienen hijos o que han decidido no tener hijos. In both cases, they're dedicating their lives to serving the Lord, but one is having family, the other is not. En ambos casos se dedican completamente su vida a servir al Señor, pero en uno de ellos deciden tener hijos, tener familia, y en el otro caso no. So in many ways, the Grihasta Brahmachari is also like a Vanaprastha. Entonces, en muchas formas,
este ashram de Grihastha Brahmachari es muy parecido a lo que es Vanaprastha. Yeah. Yes. Entendido. Entendido. Thanks, Maharaj. You are very clear. You are very clear. Okay, so I will say thank you all very much, especially Manibanda for translating and Lakshmipati for arranging, and all of you who are listening in, thank you all for coming together. Bueno, muchas gracias entonces a todos los devotos que estaban escuchando y a Prabhu Lakshmipati también por hacer los arreglos y la traducción. Así que thank you so much, Guru Maharaj, for your time and your big effort to be here with us. Hare Krishna. Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Goti Krishna Vaishnava Kshetra Vrinda Maharaj ki ki jai. Jai. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki jai. Jai. Oh, I was going to show you our altar. Oh, please give us the darshan of Jagannath. Okay. Take you on a tour of Sadhu Bhavan. Getting all the lights here. Okay, here we are. This is Jagannath Subhadra Baladev. Except now you can't hear me. This is the altar from a distance. Is your personal altar, Maharaj? Yes. You could say like that. Okay. Thank you so much, Guru Maharaj, for the darshan. The Jagannath deities are in a similar form as the Jagannath deities in Sri Rangam in South India. Yes. And those deities, the story is that they were carved personally by Lord Chaitanya. Dice que las deidades del Señor Jagannath tienen la forma especial parecida a las que están en el sur de India, del templo de Sri Rangam, y se dice que esas deidades fueron talladas personalmente por el Señor Chaitanya. Yeah, so the idea is Lord Chaitanya is feeling very much separation from Krishna all the time when he is in Puri. La idea es que el Señor Chaitanya sentía mucha separación del Señor Krishna todo el tiempo en que él estaba en Puri. But then when he goes to South India, he's even separated from Lord Jagannath, so it's double separation. Pero luego cuando él viajó por el sur de India, él también estaba separado del Señor Jagannath, entonces sentía doble separación. And so in that mood, he has reproduced Lord Jagannath in Sri Rangam. Y entonces, en esa modalidad fue que él logró reproducir al Señor Jagannath en el templo de Sri Rangam. Yeah. Okay. Ananta Goti Vaishnavinda ki jai. Jai. Gaur Premanande Hari Bol. Hari Hari Bol.